Lección 1. Comprender los derechos humanos. Hola Ana, he estado reflexionando sobre nuestros objetivos y creo que el estímulo fundamental para lograrlo será el reconocimiento de los derechos Hola humanos. John, esa es una idea profunda. ¿Cómo crees que el reconocimiento de los derechos humanos puede impulsar el cambio? Cuando se reconocen los derechos humanos, se crean las bases para la justicia y la igualdad, empoderando a las personas y las comunidades. Absolutamente. Fomenta un ambiente donde las personas se sienten valoradas y tienen el coraje de defenderse a sí mismas. Exactamente, la educación sobre los derechos humanos es vital. ¿Cree que las campañas de sensibilización pueden promover eficazmente esta comprensión? Definitivamente. Las campañas pueden informar a las personas sobre sus derechos y animarlas a luchar contra las injusticias. Y las redes sociales juegan un papel importante a la hora de difundir estos mensajes rápidamente, ¿no crees? Sí, es una herramienta poderosa para movilizar apoyo y compartir historias que pueden tener eco en una audiencia más amplia. Estoy de acuerdo, es inspirador ver crecer el activismo en respuesta a estas plataformas, llamando la atención sobre cuestiones críticas. Lección 2. Andar en bicicleta como ejercicio. Buenos días Ana, últimamente he estado pensando en andar en bicicleta. ¿Montar en bicicleta es un buen ejercicio para perder peso? Hola John, sí, definitivamente quema calorías y puede ser una forma eficaz de perder peso. Es genial escuchar eso. ¿Cuántas calorías crees que alguien puede quemar durante una sesión típica de ciclismo? Varía, pero andar en bicicleta puede quemar entre 400 y 600 calorías por hora, según la intensidad. Eso es bastante impresionante. Además, es de bajo impacto, por lo que es más suave para las articulaciones en comparación con correr. Exactamente. Es una excelente opción para las personas que buscan perder peso sin correr el riesgo de sufrir lesiones. Hablando de lesiones, ¿crees que es esencial llevar equipo de protección mientras andas en bicicleta? Absolutamente. Un casco es fundamental y los pantalones cortos acolchados pueden hacer que los viajes más largos sean mucho más cómodos. Buen punto, la seguridad siempre debe ser lo primero, especialmente cuando se disfruta de una actividad tan divertida. Lección 3. Manejar las complicaciones de los viajes. Hola Ana, me enteré de tu reciente experiencia de viaje. ¿Le reembolsaron su boleto u ofrecieron alguna compensación? Hola John, sí, me reembolsaron el billete por la cancelación del vuelo, pero tardó bastante. Eso es frustrante. Los largos tiempos de espera para los reembolsos pueden resultar bastante inconvenientes. ¿Se comunicaron bien durante todo el proceso? No precisamente. Hubo actualizaciones mínimas, lo que lo hizo aún más estresante. Me lo puedo imaginar. La comunicación clara es muy importante en tales situaciones. ¿Tuviste que volver a reservar algún vuelo? Sí, tuve que reservar un nuevo vuelo en el último momento y era mucho más caro. Eso es lamentable. Es bueno conocer tus derechos como pasajero. ¿Ofrecieron alguna compensación adicional por las molestias? No ofrecieron nada más allá del reembolso, lo cual fue decepcionante. Esperaba más de ellos. Siempre es útil saber cómo abordar el servicio de atención al cliente en tales casos. Con suerte, tu próxima experiencia de viaje será mucho más fluida. Lección 4. Pasatiempos y actividades de tiempo libre. Hola Ana, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Hola John,
Disfruto mucho tocar la guitarra y pintar. Me ayuda a relajarme y expresar mi creatividad. Eso es maravilloso. ¿Cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Llevo jugando unos 5 años. Me encanta aprender nuevas canciones. ¿Qué pasa contigo? Disfruto leyendo y haciendo senderismo. Ambas actividades me permiten explorar mundos diferentes y disfrutar de la naturaleza. Eso suena refrescante. ¿Tienes un libro o género favorito? Disfruto especialmente las novelas de fantasía, me transportan a reinos mágicos. La fantasía es un gran género. Aprecio cómo despierta la imaginación. ¿Alguna vez compaginas tus aficiones? A veces, llevaré mi guitarra al aire libre mientras hago senderismo y toco en un lugar pintoresco. Eso suena como una combinación perfecta de tus intereses. La naturaleza debe inspirar tu música. Absolutamente, hay algo en la tranquilidad al aire libre que mejora la creatividad. Lección 5. Productos de belleza y cuidado del cabello. Buenos días, Ana. Me di cuenta de que tu maquillaje luce increíble hoy. ¿Qué productos sueles utilizar? Hola Juan, gracias. Utilizo una combinación de base, rímel y un poco de rubor. Me da una mirada fresca. Eso suena genial. ¿También utilizas productos para el cabello para peinarte? Sí, también hay laca y gel para el cabello. Ayudan a mantener mi peinado en su lugar durante todo el día. Eso es inteligente. He oído que los cepillos y peines también son esenciales para mantener el cabello. Definitivamente. Un buen cepillo puede marcar una diferencia significativa en el aspecto y la sensación del cabello. ¿Tiene algún cepillo o peine favorito que recomiende? Prefiero un peine de dientes anchos para desenredar. Es suave con el cabello y previene la rotura. Parece una buena elección. El cuidado del cabello puede ser toda una rutina, pero vale la pena para lograr un look elegante. Lección 6. Explorando la cultura escocesa. Hola Ana, ¿has probado alguna vez la comida escocesa llamada haggis? Hola John, había oído hablar del haggis pero nunca lo probé. ¿Cómo es? Es un plato sabroso elaborado con corazón, hígado y pulmones de oveja, mezclados con especias y avena. Es bastante único. Eso suena intrigante. ¿Se sirve comúnmente en Escocia? Sí, a menudo se disfruta durante las celebraciones, especialmente en Burns Night. Es fascinante cómo la comida se conecta con la cultura. ¿Escocia tiene otros platos tradicionales? Definitivamente, también hay neeps y taties, que son puré de nabos y patatas que se sirven junto con ajis. Eso suena delicioso. Hoy en día, Escocia sigue siendo parte del Reino Unido, pero algunos escoceses luchan por la independencia. Sí, el orgullo cultural es fuerte entre los escoceses. Es interesante ver cómo la comida juega un papel en su identidad. Lección 7. Explorando la ciudad más bonita de Canadá. Hola Anna, ¿alguna vez has visitado lo que llaman el pueblo más bonito de Canadá? Hola Juan, sí. Estuve en la ciudad de Quebec y la encontré absolutamente encantadora. ¿Qué pensaste? Es impresionante, el casco antiguo tiene un carácter único, en parte,
es la escala de las cosas lo que lo hace tan atractivo. Estoy de acuerdo. Las estrechas calles adoquinadas y los edificios históricos crean una atmósfera mágica. Y la arquitectura es increíble. ¿Notaste la influencia europea en el diseño? Absolutamente. Se siente como si hubieras entrado en un tiempo y lugar diferente. ¿Probaste alguna cocina local mientras estuviste allí? Sí, comí poutine y tourtière. Estaban deliciosos. ¿Qué pasa contigo? Probé las crepes y el jarabe de arce. Fueron encantadores. Es genial disfrutar de los sabores locales. Realmente mejora la experiencia de viaje. ¿Has visitado otras ciudades de Canadá que te parecieron igualmente hermosas? Lección 8. Vivir la vida fuera de la pantalla. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo podría salir y disfrutar de mi vida en lugar de limitarme a ver actores y programas. Hola John, esa es una perspectiva refrescante. ¿Qué actividades disfrutas que te llevan al aire libre? Me encanta hacer senderismo y explorar la naturaleza. Es mucho más gratificante que sentarse frente a una pantalla. Estoy completamente de acuerdo. Estar al aire libre puede ser rejuvenecedor. ¿Has descubierto algún sendero nuevo últimamente? Sí, encontré un hermoso sendero que lleva a una cascada. La vista valió la pena la caminata. Eso suena increíble. La naturaleza tiene una manera de inspirarnos. ¿Prefieres hacer senderismo solo o con amigos? Disfruto de ambos. Caminar solo puede ser tranquilo, pero compartir la experiencia con amigos puede ser muy divertido. Exactamente. Es genial crear recuerdos juntos. ¿Has pensado en probar otras actividades al aire libre? Estoy pensando en escalar rocas. Parece un desafío apasionante que combina aventura y fitness. Lección 9. Planificación de un viaje. Hola Anna, he estado pensando en planificar un viaje. ¿Tiene algún consejo sobre por dónde empezar? Hola John, eso es emocionante. Un buen primer paso es decidir tu destino y presupuesto. Eso tiene sentido. Quiero elegir un lugar que ofrezca relajación y aventura. Podrías considerar lugares como Costa Rica o Nueva Zelanda. Tienen hermosos paisajes y muchas actividades. Suenan perfectos. ¿Debo reservar alojamiento antes de ir? Sí, es aconsejable reservar con antelación, especialmente durante las temporadas altas. ¿Has pensado qué tipo de alojamiento prefieres? Prefiero alojarme en casas de huéspedes u hostales locales para sumergirme por completo en la cultura. Es una gran idea. Conectarse con los lugareños puede mejorar su experiencia de viaje. Exactamente, también tengo curiosidad por encontrar experiencias únicas, como festivales o mercados locales. Lección 10. Superar las barreras del idioma. Hola Anna, he estado pensando en el problema lingüístico que enfrenté cuando me mudé aquí. Hola John, ese es un tema importante. Aunque había aprendido inglés en la escuela secundaria durante casi 5 años, todavía era un desafío hablar con fluidez. Puedo identificarme, a menudo, el ambiente del aula es muy diferente de las conversaciones de la vida real. ¿Le resultó difícil entender a los hablantes nativos? Definitivamente. Su acento y velocidad hacían difícil captar todo.
¿Cómo afrontaste eso? Me sumergí en los medios ingleses, películas, música y podcasts. Me ayudó a acostumbrarme al ritmo del idioma. Esa es una gran estrategia. Comencé a practicar con amigos, lo que realmente aumentó mi confianza. Practicar con otros es clave. También descubrí que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. ¿Sentiste lo mismo? Absolutamente. Aprendí mucho de mis errores. Es importante aceptarlos en lugar de rehuirlos. Exactamente. Cuanto más nos involucramos, más mejoramos. Se trata de perseverancia y práctica. Lección 11. Planes de acampada y presupuesto. Buenos días, Anna. ¿Has pensado en nuestro viaje de campamento? Estaba pensando que podríamos relajarnos junto al fuego y cocinar. Hola Juan, eso suena genial. Cocinar al aire libre aumenta la experiencia. ¿Qué comidas tienes en mente? Estaba pensando en platos sencillos como pasta y verduras asadas. Son fáciles de preparar. Suenan deliciosos. ¿Necesitamos considerar nuestro presupuesto para el viaje? Sí, definitivamente. Creo que deberíamos detallar nuestros gastos de comida, equipo y tarifas de campamento. Ese es un enfoque inteligente. ¿Tienes un presupuesto en mente? Estaba pensando en unos $200 para todo el viaje, lo que debería cubrir todo. Eso parece razonable. Podríamos ahorrar trayendo nuestro propio equipo en lugar de alquilarlo. Gran idea, planificar con antelación nos ayudará a disfrutar del viaje sin estrés. Lección 12. Reuniones espontáneas. Hola Anna, eso suena genial. ¿Cuál es la ocasión de nuestra reunión? Hola John, no hay una ocasión específica. Solo quería reunir a todos para divertirnos. Me encanta esa idea. Las reuniones informales pueden ser las más agradables. ¿A cuántas personas estás invitando? Estoy pensando en invitar a algunos amigos cercanos. Creará un ambiente acogedor. Eso tiene sentido. ¿Tienes alguna actividad planeada para la noche? Pensé que podríamos jugar algunos juegos de mesa y tal vez tener una pequeña sesión de karaoke. Eso suena genial. Una combinación de juegos y música mantendrá a todos entretenidos. Exactamente. Además, es una excelente manera de fortalecer nuestras amistades. ¿Qué snacks debemos preparar? Sugiero una mezcla de dulces y salados, patatas fritas, salsas y tal vez algunos productos horneados. Lección 13. Explorando las opciones de tierra. Hola Ana, estaba leyendo acerca de cómo algunas personas no tuvieron suerte durante el período de liquidación. Hola John, eso es interesante. ¿Qué opciones tenían? Una opción era trasladarse al oeste, donde la tierra era gratuita o muy barata. Fue un gran atractivo para muchas familias. Eso tiene sentido. La promesa de tierras asequibles debe haber sido tentadora. ¿Se enfrentaron a algún desafío? Sí, a menudo la tierra no estaba urbanizada, por lo que tenían que construir casas y cultivar desde cero. Eso suena desalentador. Pero imagino que también fue gratificante crear un hogar a partir de la nada. Definitivamente,
la sensación de logro debe haber sido inmensa. Es fascinante cómo esas decisiones dieron forma a las comunidades. Verdadero. Muestra la resiliencia de aquellos primeros colonos. ¿Alguna vez ha pensado en mudarse por oportunidades como esa? Ocasionalmente, la idea de empezar de cero en un lugar nuevo es atractiva, especialmente si hay posibilidades de crecimiento. Lección 14. Impulsar la visibilidad en los negocios. Buenos días, Anna. He estado pensando en formas de aumentar nuestra visibilidad en el mercado. Hola John, ese es un gran enfoque. ¿Qué estrategias crees que deberíamos considerar? Hagamos una lluvia de ideas y reevaluemos nuestros esfuerzos de marketing actuales. Quizás podríamos mejorar nuestra presencia en las redes sociales. Absolutamente. El contenido atractivo en plataformas como Instagram y Twitter puede atraer más atención. Bien, también podríamos colaborar con personas influyentes para llegar a una audiencia más amplia. Esa es una decisión inteligente. Además, organizar eventos en línea podría generar expectación y atraer a la gente. Me gusta esa idea, nos permitiría interactuar directamente con nuestra audiencia y recopilar comentarios valiosos. Exactamente. Construir relaciones es crucial. También deberíamos pensar en cómo aprovechar los testimonios de los clientes. Gran punto, las reseñas positivas pueden mejorar significativamente nuestra credibilidad y atraer nuevos clientes. Lección 15. Elegir el tamaño correcto. Hola Anna, estoy comprando una chaqueta nueva, pero no estoy segura de la talla. ¿Qué talla debería conseguir? Hola John, te recomiendo que consigas una o dos tallas más grandes para un ajuste cómodo, especialmente si planeas usar una capa debajo. Ese es un consejo útil. A menudo encuentro que los tamaños pueden variar entre marcas. Sí, eso es verdad. Consulte siempre la tabla de tallas proporcionada por la marca para asegurarse de encontrar el mejor ajuste. Buen consejo. ¿Crees que probarlo en la tienda es mejor que realizar el pedido online? Probarlo es ideal, pero si compras en línea, busca tiendas con políticas de devolución sencillas. Eso tiene sentido. Odiaría quedarme atrapado con algo que no encaja. Exactamente. La comodidad es clave cuando se trata de ropa. Además, quieres sentirte seguro con lo que usas. Con seguridad, lo tendré en cuenta cuando compre mi nueva chaqueta. Lección 16. Actividades y práctica musicales. Hola Anna, he notado que has estado tocando la guitarra recientemente. Es impresionante. Hola Juan, gracias. Realmente lo he estado disfrutando. ¿Estás tomando clases o aprendiendo por tu cuenta? Estoy aprendiendo por mi cuenta por ahora. Veo tutoriales en línea y practico a diario. ¿Y tú? Empecé con clases online, pero últimamente he pasado al autoestudio. Me da más flexibilidad. Ese es un enfoque inteligente. ¿Tienes una canción favorita que te guste tocar? Sí. Me encanta jugar Hotel California. La melodía es cautivadora. ¿Qué pasa contigo? Estoy trabajando en Wonderwall. Es un clásico y bastante popular entre mis amigos. Gran elección. ¿Actúas para alguien o lo mantienes en privado? Eso suena emocionante.
Actuar realmente puede mejorar tus habilidades y generar confianza. De vez en cuando toco en noches de micrófono abierto. Es estresante pero gratificante. Buenos días, Anna. He estado reflexionando sobre nuestras aspiraciones para el futuro. Lección 17. Aspiraciones para el futuro. Esperamos no solo seguir, sino incluso superar los logros del siglo XX en Estados Unidos. Hola John, eso suena intrigante. ¿Cuáles son tus pensamientos? Creo que la tecnología y la sostenibilidad son claves. Las innovaciones en estos campos pueden conducir a avances significativos. Eso es ambicioso. Es esencial superar los límites y apuntar alto. ¿En qué áreas crees que deberíamos centrarnos? Exactamente, será crucial evitar los errores del pasado. Necesitamos un crecimiento inclusivo. Absolutamente. También debemos considerar la equidad social para garantizar que todos se beneficien de los avances. Bien dicho, es emocionante pensar en las posibilidades que tenemos por delante. Estoy de acuerdo. La colaboración entre varios sectores puede ayudarnos a lograr un futuro equilibrado. Hola Ana, descubrí que establecer una rutina a la hora de dormir me ayuda a dormir mejor. Lección 18. Estableciendo hábitos saludables. Normalmente me relajo leyendo un libro y atenuando las luces. Le indica a mi cuerpo que es hora de Hola descansar. John, ese es un gran hábito. ¿Qué incluye tu rutina? Buena idea, la cafeína realmente puede alterar los patrones de sueño. ¿Tiene otros consejos para una buena higiene del sueño? Eso suena efectivo. También evito la cafeína por la noche para asegurarme de poder conciliar el sueño fácilmente. Eso es inteligente. He oído que limitar el tiempo frente a la pantalla antes de acostarse también puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. Intento mantener mi dormitorio fresco y oscuro, lo que marca una gran diferencia. Se trata de crear un ambiente propicio para el descanso. Tendré que seguir estos hábitos para dormir mejor. Absolutamente. La luz azul de las pantallas puede interferir con la producción de melatonina. Hola Ana, hoy acabo de conocer a una nueva vecina. Su nombre es Alicia. Lección 19. Presentación de nuevos vecinos. Ella dijo, bienvenido al vecindario, mi nombre es Alice, ¿cuál es el tuyo? Fue una presentación muy Hola John, amistosa. eso es emocionante. ¿Qué dijo Alice cuando la conociste? Sí, hablamos sobre la comunidad y algunos eventos locales. Es fantástico aprender sobre la zona de la mano de alguien que vive aquí. Eso suena encantador. Es importante tener buenas relaciones con los vecinos. ¿Charlasteis un rato? Me encantaría, es una buena manera de establecer conexiones y aprender más unos de otros. Absolutamente. ¿Crees que la invitarás a tomar un café o algo así? Exactamente, tengo muchas ganas de conocerla mejor y tal vez conocer a otros vecinos también. Definitivamente. Además, puede llevar a descubrir intereses y actividades compartidos. Hola Ana, estoy buscando una pulsera elegante para realzar mi colección de joyas. Lección 20. Joyería y estilo personal. Estoy pensando en algo único, tal vez con cuentas de colores o diseños intrincados.
Hola John, parece una búsqueda divertida. ¿Qué estilo estás considerando? Me gustan ambos, pero tiendo a inclinarme por prendas casuales que puedo usar todos los días. Eso definitivamente haría una declaración. ¿Prefieres llevar pulseras más informales o formales? Sí, visité algunas boutiques, pero también estoy explorando opciones en línea para tener una selección más amplia. Eso es práctico. Las joyas informales pueden complementar fácilmente varios conjuntos. ¿Has revisado alguna tienda local? Gran punto, definitivamente lo tendré en cuenta mientras busco la pulsera perfecta. Movimiento inteligente. Las compras online suelen tener más variedad. Solo asegúrese de consultar la política de devoluciones en caso de que no se ajuste. Buenos días, Anna. He estado pensando en lo importante que es la preparación en varios aspectos de la vida. Lección 21. La importancia de la preparación. Me refiero a áreas como la educación y el desarrollo profesional. Requiere mucha preparación, actualización de material y Hola John, autoaprendizaje. ese es un tema interesante. ¿A qué áreas te refieres específicamente? Tomo cursos en línea y asisto a talleres. Proporcionan conocimientos valiosos y nuevas técnicas. Absolutamente. El aprendizaje continuo es esencial para seguir siendo relevante en el acelerado mundo actual. ¿Cómo mantienes tus habilidades actualizadas? Sí, y establecer contactos con profesionales puede ofrecer nuevas perspectivas y oportunidades. Ese es un gran enfoque. También encuentro beneficioso leer artículos y libros sobre mi campo. Estoy de acuerdo, la preparación y la adaptabilidad son claves para el éxito en cualquier esfuerzo. Definitivamente. Relacionarse con otras personas en su industria puede inspirarlo y mantenerlo motivado. Hola Ana, estaba leyendo sobre Anastasia, la última gran duquesa de Rusia. Su historia es bastante fascinante. Lección 22. La historia de Anastasia. Exactamente, el contexto histórico en torno a su familia y el trono ruso añade profundidad a su historia. Hola John, su historia también me parece intrigante. Sin embargo, como una niña no podía heredar el trono de Rusia, su situación se complicaba. Algunos creen que sobrevivió a la revolución, mientras que otros creen que tuvo un final trágico. Es un misterio que todavía genera debate. Sí, y el misterio que rodea su destino ha cautivado a muchos a lo largo de los años. ¿Qué crees que le pasó? Absolutamente, la historia de Anastasia ha inspirado películas y libros, manteniendo vivo su legado. Verdadero. Es interesante cómo se pueden formar leyendas en torno a personajes históricos. Se convierten en parte de nuestra cultura. Buenos días, Anna. Quería hablar sobre las condiciones de pago de nuestro próximo proyecto. Lección 23. Condiciones de pago en los negocios. Acepté que incluiremos el plazo de pago acordado de 25 días en US. Hola John, eso suena importante. ¿Qué tienes en mente? Exactamente, las condiciones de pago claras ayudan a evitar malentendidos en el futuro. Eso parece razonable. Nos da tiempo suficiente para gestionar nuestras finanzas de forma eficaz. Estoy completamente de acuerdo, las prácticas financieras transparentes generan confianza y credibilidad. Definitivamente. Es esencial para mantener buenas relaciones con nuestros clientes.
Con seguridad, finalicemos ese detalle antes de continuar con el contrato. Sí, y también garantiza que ambas partes estén en sintonía durante todo el proyecto. Hola Anna, últimamente me he sumergido en la cultura y la historia japonesas. Me fascina. Lección 24. Explorando la cultura japonesa. Las tradiciones, como las ceremonias del té y los festivales, son cautivadoras. Definitivamente vale la pena explorar Japón. Hola John, eso suena intrigante. ¿Qué aspectos de la cultura japonesa te parecen más atractivos? Sí, me encantaría ir. Experimentar las flores de cerezo en primavera está en mi lista de deseos. Estoy de acuerdo. La combinación de costumbres antiguas y vida moderna crea una atmósfera única. ¿Has pensado en visitar? Kioto encabeza mi lista por sus templos y jardines. ¿Qué pasa contigo? Es una vista hermosa. Los cambios estacionales en Japón son notables. ¿Tienes algún lugar específico en mente? Absolutamente, cada región tiene su propio encanto, lo que hace de Japón un destino fascinante en general. Me encantaría ver Tokio por su vibrante vida urbana y diversidad cultural. Es una experiencia completamente diferente. Buenos días, Anna. Acabo de regresar de un viaje y todo fue sobre ruedas. Lección 25. Consejos de viaje para un viaje tranquilo. Me aseguré de llegar temprano al aeropuerto. Realmente ayudó a evitar el estrés de último momento. Hola John, es genial escucharlo. ¿Qué consejos de viaje te resultaron útiles? Exactamente, también mantuve mis documentos organizados, lo que facilitó el proceso de embarque. Eso es inteligente. Revisar su equipaje con anticipación también puede ahorrarle muchas molestias. Solo un pequeño retraso, pero estaba preparado, así que no me molestó mucho. Buena idea. Siempre es mejor tener todo al alcance. ¿Enfrentó algún desafío durante su viaje? Con seguridad, definitivamente tendré en cuenta estos consejos para mi próxima aventura. Ese es el camino a seguir. La preparación puede marcar una gran diferencia en su experiencia de viaje. Hola Ana, he estado pensando en que crear algo con tus propias manos es una experiencia realmente gratificante. Lección 26. El placer de hacer manualidades. Empecé a trabajar la madera, haciendo pequeños muebles. Es satisfactorio ver el producto final. Hola John, no podría estar más de acuerdo. ¿Qué has estado creando últimamente? A veces sí, pero superar esos desafíos lo hace aún más satisfactorio. ¿Qué pasa contigo? Eso suena increíble. Siempre quise probar eso. ¿Te resulta desafiante? La cerámica suena relajante. ¿Has hecho algo de lo que estés particularmente orgulloso? He estado incursionando en la cerámica. Dar forma a la arcilla es increíblemente terapéutico. Esa es la belleza de los artículos hechos a mano. Tienen un toque personal que no se puede encontrar en productos producidos en masa. Sí, hice un hermoso jarrón. No es perfecto, pero es único y eso lo hace especial.